Rodolfo Prado, CEO en IPS, con el tema en conferencia Estrategias de entrevista de investigación para la detección verbal del engaño. Rodolfo Prado es autor de artículos científicos en la revista The American Polygraph Association, fundador y presidente de International Polygraph Studies y del modelo PIS México. Participa como asesor en creación de 4 escuelas de poligrafía con acreditación internacional APA y de diversas unidades de poligrafía nacionales e internacionales. Además, es consultor en los procesos y protocolos para los centros de control de confianza. Participa como instructor internacional en modelo PIS y poligrafía en todos los países de Latinoamérica, Rusia, Polonia, Tailandia, Sudáfrica y Ucrania, tanto en instituciones públicas como privadas, servicios de inteligencia federales, ejército, fuerza aérea, armada, policía de todos los niveles, procuración de justicia y órganos de gobierno. Colabora como ponente en congresos internacionales de asociaciones de seguridad como ASIS, ALAS y AIPP. Con nosotros, Rodolfo Prado. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. De igual manera, muchas gracias al ingeniero Rodríguez por la oportunidad de estar aquí junto con ustedes compartiendo estos temas. Como se platicó y como se presentó, la intención de mi plática es muy académica. Tiene la intención de platicar cuáles son las mejores prácticas para estrategias de entrevista y de interrogatorio para 2 ámbitos, ¿no? La preparé para 2 ámbitos, tanto para el ámbito de la investigación, es decir, cuando hay alguien que está bajo sospecha de la comisión de un acto indebido, un robo, un acto de corrupción, un beneficio indebido en su trabajo, etcétera. Es decir, estrategias para entrevistar asuntos donde hay un incidente que hay que resolver, ¿no? Y tenemos un sospechoso o varios sospechosos. Y de igual manera para aquellos temas donde el tema de la integridad sea un tema clave, ¿no? Entonces, vamos a platicar de ese tema. Bueno, voy a comentar con ustedes ese tema acerca de las mejores prácticas en cuanto a estrategias de entrevista, estrategias de interrogatorio para eventos específicos o de investigación de ilícitos o de faltas, y de igual manera voy a estar platicando con ustedes de las mismas estrategias, pero repito, para la evaluación de integridad, ¿no? De colaboradores, de empleados, incluso de proveedores o de gente vinculada con sus instituciones. Y quería comenzar con una idea bien interesante. En el año 2009 se hizo una investigación acerca de la inteligencia humana. Voy a llegar a un punto. Se hizo una investigación acerca de la inteligencia humana, y lo que se quiso investigar es cómo trabaja el cerebro de los seres humanos o los individuos cuando somos inteligentes o cuando tomamos decisiones inteligentes, y cómo funciona nuestro cerebro cuando no somos tan inteligentes. Y bueno, el asunto fue que ya estaban conectando aparatos al cerebro de la gente y todo esto, los pusieron a resolver problemas. El mismo problema, pongan ustedes un ejemplo matemático, un problema matemático, y dividieron varios grupos, desde gente muy inteligente hasta gente quizá no tan inteligente. El problema era el mismo, ¿ok? El problema a resolver era el mismo. Y querían ver si el cerebro de la gente muy inteligente trabajaba de manera diferente al de gente no tan inteligente, y la respuesta es que sí. Nuestro cerebro trabaja de manera diferente al resolver problemas, si es que, repito, somos gente muy inteligente o no lo somos. ¿Y dónde estuvo la diferencia? Y este es el punto que quisiera que se queden guardados, porque lo voy a utilizar durante toda mi presentación. Parece ser que los seres humanos más inteligentes en su cerebro trabajan menos. Su cerebro trabaja menos, pero de forma más especializada. Y cuando resolvemos problemas y no somos tan inteligentes, nuestro cerebro trabaja más, ¿no? Entonces, es algo que en psicología se le conoce hoy en día como más es menos. Es decir, cuando creemos que estamos haciendo más cosas, somos menos eficientes. Cuando hacemos menos cosas, pero son muy especializadas, somos mucho más eficientes, somos mucho más inteligentes. Y mi intención el día de hoy es platicar cuáles parecen ser estas estrategias las más inteligentes, cuáles parecen ser las estrategias más útiles y más funcionales. ¿Para qué?
para entrevistar, otra vez repito, ¿no? Gente que está siendo sospechosa por un incidente, un ilícito, o gente que está siendo evaluada en términos de integridad. ¿Listo? Entonces, la primera idea que quisiera platicar con ustedes es una publicación que recientemente, bueno, no tan reciente, ahí está la fecha, del 2021, de la ONU, donde hubo un esfuerzo a nivel mundial para crear lo que le llamaron el Protocolo Universal de Entrevista. Es buena idea que lo busquen. De hecho, si ustedes le ponen así principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información, van a encontrar el documento completo. El documento completo habla de lo que estoy mencionando ahora. ¿Cuáles son las mejores estrategias de entrevista, pero las más eficientes? ¿Para qué? Para obtención de información en un proceso de investigación. Hay muchos tipos de entrevista. Hay entrevistas terapéuticas, hay entrevistas periodísticas, bueno, hay muchos tipos de entrevista. Pero obviamente nosotros nos centramos el día de hoy a entrevistas para la recopilación de información en ámbitos de investigación. Bueno, y fíjense, hay fundamentos clave. Uno de ellos dice: la entrevista efectiva es instruida por la ciencia, la ley y la ética. Yo voy a hablar hoy solamente de ciencia. Hoy no voy a hablar de ley ni de ética, pero hay que tomar en cuenta que así como para hacer una buena entrevista se requieren principios validados por ciencia, por evidencia, y acuérdense, menos es más, ¿no? ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener un resultado óptimo con la menor cantidad de herramientas posibles? Que obviamente son las más eficientes, las más especializadas. Acuérdense, el cerebro de una persona muy inteligente trabaja de manera muy especializada. Y a lo largo de la historia, en la historia de la investigación y las entrevistas de investigación, han habido 4 grandes bloques de análisis de cómo le hacemos para detectar si este sujeto que tengo frente a mí, esta persona que estoy entrevistando, ojo con esto, la pregunta de todo mundo, ¿está diciendo la verdad o no? Este sujeto con el que estoy hablando con respecto a este robo, con este acto de corrupción, con esta actividad ilícita, o estos temas de integridad, si tengo gente de almacén que fuma dentro del almacén, etcétera, etcétera. ¿Me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad? Y allí hay 4 grandes áreas del conocimiento en los que la ciencia ha hecho una inversión importante para poder responder esta pregunta. A ver, cuando yo entrevisto a alguien, quiero saber quién me está diciendo la verdad y quién no. Pero no puedo estar 2 horas, no puedo estar 4 horas. A lo mejor no lo puedo mandar a polígrafo, ¿no? Yo me dedico a hacer pruebas de polígrafo, pero probablemente necesito resolver ya. Tengo 10 minutos para hablar con 10, 15, 20 colaboradores y necesito saber quién me está diciendo la verdad y quién no. Tengo que tomar decisiones eficientes. Bueno, tenemos el más famoso de todos los medios, que se le conoce como el análisis del comportamiento no verbal. En otras palabras, lenguaje corporal. Es el más popular de todos. Es en el que se ha hecho más estudios. De hecho, hay miles de estudios, no cientos, no decenas. Hay miles de estudios relacionados con el análisis del lenguaje corporal. Segundo, está en orden de cantidad de estudios. Está en orden la lista de qué tantos estudios hay con respecto a cada uno de estos temas. Entonces, el que toma el número 1, el que tiene la posición número 1, es la observación del comportamiento no verbal. Es el más famoso, ¿no? Que si cruza los brazos, que si lleva la mano a la cara, que si lleva la mano a la boca, que si voltea a la izquierda, que si voltea a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, ¿para qué? Para saber si la persona está hablando con la verdad o está mintiendo. El segundo en orden de cantidad de publicaciones es el que se le conoce como el análisis del contenido del discurso. No es su comportamiento corporal, no es sus gestos, no son sus brazos, sus manos, su cara, es qué dice, el contenido de su discurso, para detectar si en lo que dice podemos encontrar indicadores de engaño o no. Es el segundo con más cantidad de investigaciones. Tercero. De hecho, el tercero es el más viejo de todos. No es el que tiene más estudios, pero sí es el más viejo. Es el de la medición de actividad fisiológica. Ya puse el ejemplo de polígrafo, ¿no? Que es a lo que principalmente me dedico. Hay otros que es análisis de la pupila, para ver si la persona está mintiendo a través de actividad ocular. Han habido otros incluso a través de actividad
de la voz, perdón, ¿no? Análisis de la voz. Bueno, ese es el bloque de la medición de los cambios fisiológicos. Y tenemos un último, que es el más moderno, probablemente también el que tiene menos estudios, y es ver actividad cerebral, ¿no? Cómo funciona el cerebro cuando estamos diciendo la verdad, cómo funciona el cerebro cuando estamos mintiendo. Bueno, hoy me voy a centrar, de todos ellos, me voy a centrar solamente en uno de ellos, ¿no? Solamente me voy a centrar en uno de ellos, y es en el análisis del discurso, ¿no? Hoy solamente me voy a centrar en el análisis del contenido del discurso, ¿no? Lo que dice la gente. Y aquí está la pregunta clave. ¿Será posible que cuando yo estoy entrevistando a un colaborador, cuando estoy entrevistando a un proveedor, cuando estoy entrevistando a un cliente, a quien sea, es posible que en el discurso encuentre yo indicadores de engaño? La respuesta es que sí. Y quiero hacer un paréntesis bien rápido y bien interesante. Si comparáramos la detección del contenido del discurso, es decir, ¿qué me está diciendo esa persona, no? Si yo analizo el contenido del discurso y lo comparo contra el comportamiento corporal, a lo mejor esa puede ser una buena pregunta para todo el mundo. La respuesta es quién gana, ¿no? ¿Cuál es el más eficiente? ¿Uno de ellos dos solos? ¿Los dos juntos? O sea, ¿cómo funciona mejor? ¿Saben qué se ha encontrado? Aún a pesar de que el conocimiento popular se orienta en una dirección opuesta, porque mucha gente cree que el lenguaje corporal es útil para la detección del engaño. La respuesta es no sirve. Y no sirve de nada, de hecho, ¿no? Bueno, sirve igual que aventar una moneda al aire, 50-50. Es decir, si cruza los pies, las piernas, los brazos, que si se lleva la mano a la boca, que si no sé qué, es igual tomar una decisión basada en el lenguaje corporal que aventar una moneda al aire, ¿eh? Es decir, es que no me podía ver a la cara. Le empecé a preguntar acerca de la merma, acerca del robo, le empecé a preguntar no sé qué, no me podía mantener la mirada. Volteaba hacia los lados, se le puso seca la boca, se le secó la boca, se empezó a morder las uñas. A ver, todos esos indicadores son igual que aventar una moneda al aire. Es igualmente confiable si se presenta para clasificar veracidad como para clasificar engaño. Entonces no sirve de nada, ¿no? En cambio, la detección verbal del engaño, que quiere decir el contenido del discurso, anda en promedio, no estoy hablando de cifras optimistas, tampoco pesimistas, promedio, ¿no? Una cifra realista anda alrededor del 70%. Fíjense que es bastante bueno. Si la única herramienta que tengo es pásamelos a todos, quiero platicar con ellos, quiero saber qué pasó, quiero escuchar qué es lo que tienen que decir con respecto al incidente y quiero analizar y tomar una decisión sobre de quién me voy, no para tomar una decisión final, pero a ver hacia dónde dirijo ya de forma más especializada mi investigación, sobre de quiénes, a quienes descarto, en otras palabras, y a quienes mantengo como sospechosos de mi investigación, o a quienes descarto como sujetos nocivos y con quienes me quedo como sujetos que podrían ser sujetos íntegros para ingresar a mi institución. Porque acuérdense que estoy hablando de los dos, estoy hablando de investigaciones o de evaluaciones de integridad. La respuesta es, la detección verbal del engaño alcanza cifras bastante decentes. Ahora, quiero que pongan cuidado en esta siguiente idea porque es muy, muy importante, porque hay dos para la detección verbal del engaño. Ya quedamos con una primera idea importantísima, ¿no? La detección verbal del engaño parece ser 1000 veces, no, mucho más confiable que el lenguaje corporal, ¿no? No le gana a la detección psicofisiológica del engaño, pero se le acerca mucho, se le acerca bastante. Sobre todo si el experto que lo aplica es alguien que puede utilizar la herramienta de forma muy, muy eficiente. La siguiente idea, si se quedan con este primer bloque de información, es, bueno, ahora, ¿y cómo hago una detección verbal del engaño? ¿Cómo trabaja la detección verbal del engaño? ¿Cómo opera? ¿Qué tengo que hacer para volverme una persona muy eficiente en la detección verbal del engaño? Hago una pausa intencional para que capten que la siguiente idea es muy importante. La siguiente idea es muy importante. ¿Y cuál es esa siguiente idea? Los signos, los síntomas, las características en el discurso que se correlacionan con el engaño no aparecen por sí mismas. Va de nuevo. Los indicadores de engaño dentro del discurso, es decir, aquellos indicadores, aquellas reacciones,
aquellos indicadores de engaño no aparecen solitos. Alguien tiene que provocarlos. Es una idea importantísima, ¿eh? Es decir, no por el hecho de yo estar mintiendo se me va a notar que estoy mintiendo. No por el hecho de que yo no estoy hablando con la verdad se me tiene que notar que estoy diciendo algo que no es cierto. Alguien tiene que provocar que aparezcan indicadores verbales de engaño. Y ahí les va el protocolo y procedimiento, ¿no? Es un protocolo que la ciencia ha estudiado muchísimo. Acuérdense que mi tema el día de hoy es hablar de ciencia, ¿no? ¿Y cuál es el primer paso para ser un experto en la detección verbal del engaño? 1, ser experto en contexto. Ser experto en contexto. ¿Esto qué significa? Si en este momento ustedes, la última entrevista que hice fue una entrevista de acoso sexual, ¿no? Una entrevista de acoso sexual, ¿no? Muy interesante porque fue una situación donde un jefe de un área es acusado de que por una de las colaboradoras, que es su subordinada, de que una madrugada le mandó un video en el que se veían unos genitales, ¿no? En el que aparecía un pene, pues, ¿no? Entonces, y que se veía el video este jefe supuestamente le manda a esta chica este video por WhatsApp, y en el video aparece un miembro de un hombre, ¿no? Un miembro sexual, ¿no? De un hombre, ¿no? Y que después de unos minutos le dice, ay, perdón, no era para ti, discúlpame. Y que por ahí eso fue un fin de semana, por ahí del viernes, sábado en la noche, y que el martes, miércoles de la siguiente semana, dice que se le acercó y le dijo, oye, ¿sí viste el video? ¿Por qué? Todo eso podría ser tuyo, mira de lo que te estás perdiendo, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la acusación de esta chica, vamos a llamarle Leslie, ¿no? Esta chica Leslie que hace en contra de su jefe, vamos a llamarle Víctor, ¿no? Entonces aquí hay una situación muy interesante. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros es llamado a hacer esta entrevista y vamos a poner a los dos. Tenemos que hablar con Leslie y tenemos que hablar con Víctor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los dos tengo que tomar una decisión de si este señalamiento de esta persona en contra de la otra es genuino o no. Y ya quedamos que ya descartamos el lenguaje corporal. Nos vamos a concentrar en el contenido del discurso. Pero además de que nos vamos a centrar en el contenido del discurso, viene aquí un punto clave. No puedo ni debo de hacer la entrevista si no soy experto en contexto. Por ejemplo, esta acusación de esta chava ocurre 8 meses después, justamente cuando le están despidiendo a ella. Ella dijo, pero no me voy sola, me voy a llevar a alguien entre las patas. Eso dijo esta chava, ¿no? Abiertamente, ¿no? Y entonces todo el mundo piensa que está mintiendo. ¿Será ese indicador un indicador de engaño que por el hecho de que la están corriendo y que está haciendo una acusación de su hasta entonces jefe es falsa? No es indicador de engaño. Si buscamos la lista validada por la evidencia, no hay nada que diga que cuando una persona está enojada dice mentiras. Los seres humanos decimos mentiras estando enojados y estando contentos, estando tristes, estando felices. No es un indicador de engaño. Bueno, para no hacerles el cuento largo, tendría que ser experto en contexto porque algunos otros decían, algunos investigadores decían, es falso. ¿Por qué tardó tanto tiempo? O sea, ¿por qué se tardó 8 meses en hacer este señalamiento? Cualquiera lo hubiera hecho de forma inmediata. Pero un experto en contexto, ¿saben qué les va a decir? Falso. Muchas mujeres no denuncian. A veces ya olvídense de manera inmediata, a veces nunca denuncian los hechos que ocurrieron. Es decir, a veces nunca lo platican, a veces nunca hablan del evento. Entonces, ser experto en contexto, ya para terminar con la primera idea, es no puedo hacer una entrevista si no he trabajado en ese entorno, en ese contexto o bajo esas condiciones que me permitan identificar, y van a ver lo que vamos a identificar más adelante. Bueno, lo dejo en pendiente, lo dejo en suspenso, ¿listo? Entonces, ser experto en contexto, ¿qué significa? Significa que yo, si nunca he hecho una entrevista de acoso laboral o de acoso sexual, si nunca he hecho una entrevista por robo de mercancía o por robo de autotransporte o por robo en almacén, o nunca he hecho una entrevista por fraudes, y me voy a extender a lo que no es su campo, terrorismo, lavado de dinero, narcomenudeo, mejor no hago la entrevista hasta que no me vuelva experto en contexto. Ya van a ver por qué, ¿ok? Entonces, para ser experto en contexto, lo más interesante, porque no todos los entrevistadores deberíamos ser expertos en todo, es preparo y planeo. Le dedico tiempo a la preparación y a la planeación. Y
Ya que soy experto en contexto, entonces la siguiente fase es, acuérdense esta idea que les dije hace rato, que era súper importante y hasta hice una pausa dramática, ¿no? La mentira por sí misma no se nota, alguien la tiene que provocar. Entonces, ¿cómo la voy a provocar? Una, siendo un experto en contexto, y ojo con esto, y que el entrevistado lo sepa, ¿no? No nada más es importante que yo sea experto en contexto, es también importante y que él lo sepa, que él se dé cuenta que soy un experto en contexto. Los seres humanos empezamos a tener manifestaciones de engaño cuando estamos enfrente de un experto. Cuando nos damos cuenta, este ni sabe, este no tiene ni idea de lo que estoy hablando, normalmente no se le nota. Bueno, entonces soy experto en contexto y que él lo sepa a través de una preparación y planeación. Acto seguido, preparo un cuestionamiento eficiente. ¿Qué es un cuestionamiento eficiente? Preguntas que generen presión cognitiva. ¿A qué se refiere esta idea de las preguntas eficientes? Porque no nada más a preguntar, porque bueno, déjame poner un ejemplo de lo ineficiente, ¿no? Un cuestionario súper ineficiente, un cuestionamiento súper ineficiente sería llegar con el sujeto y decirle, ¿qué onda, mi Vic? ¿Qué? ¿Le mandaste el video o qué? Es el cuestionamiento más tonto del mundo, ¿me explico? No es un cuestionamiento eficiente creer que por pararme frente de él, poner la mano en la cintura, llevarle la mano a la cara y decir, a ver ya Vic, ¿le mandaste ese video o no? A ver ya dime la verdad, mano, te vas a meter en un problema, a ver dime la verdad, ¿le mandaste ese video o no? Es de lo más ineficiente del mundo. Necesitamos técnicas de entrevista, ¿listo? Les pongo ejemplos. Una de las más inteligentes, acuérdense que lo más sencillo es lo más inteligente y lo más eficiente. Un cuestionamiento muy inteligente sería, cuéntame qué pasó, dame tu versión, mi Vic. Mira, siempre hay 2 o más versiones del mismo evento y no es justo que se tome la decisión de qué fue lo que pasó si nada más nos quedamos con la versión de Leslie. Ya tenemos la versión de Leslie, ella ya nos contó una serie de eventos, de circunstancias y situaciones, pero no se vale que se tome una decisión si no tenemos todas las diferentes versiones con respecto al evento, ¿no? Entonces, a eso se refiere el cuestionamiento eficiente. De hecho, es una lista no muy larga, son más o menos 7, 8 herramientas que se han demostrado por la ciencia es la forma más inteligente de hacer un cuestionamiento eficiente, como el que les acabo de presentar, ¿no? Pero que sí generen presión cognitiva. Por ejemplo, decirle, Víctor, recuerda que hay muchas cosas que ya se saben y hay muchas cosas que se podrían averiguar. Acuérdate que siempre hay evidencia y si no existe, se puede conseguir. Así es que cuéntame qué pasó. Sería un cuestionamiento súper eficiente, ¿no? Víctor, siempre hay 2 o más versiones del mismo evento. Cuéntame cuál es tu versión del evento para que se pueda tomar una decisión. Pero acuérdate, mi Vic, siempre hay manera de obtener evidencia que confirme si lo que estás platicando es verdad o no. Y si no se tiene la evidencia, se puede conseguir. ¿Listo? Tercer paso, ¿no? Una vez que ya tenemos lo que se le conoce como nuestro cuestionamiento eficiente, tenemos ahora un punto clave. ¿Cuál es el punto clave? No tengo por qué estar, ya lo dijimos, viéndole los ojitos y que si las manos, que si la boca, nada. Que tenemos que estar analizando solamente 2 cosas: coherencia y correspondencia. ¿A qué se refiere la coherencia y a qué se refiere la correspondencia? La coherencia y la correspondencia, pongan cuidado que esta es una idea padrísima, es si lo que me está diciendo este sujeto concuerda con la evidencia. Eso se llama consistencia externa, ¿no? Que se le llama correspondencia, ¿no? Hay correspondencia entre lo que este sujeto está diciendo y la evidencia y los hechos conocidos. Fíjense qué interesante, menos es más. Puntos clave. Ahora, ¿cómo puedo analizar si hay correspondencia o coherencia? ¿Cómo lo puedo analizar? Váyanse al punto número 1, porque soy experto en contexto. ¿Sí me explico? Puedo darme cuenta si hay correspondencia y coherencia solo si averigüé todo con respecto al evento y soy experto en contexto. Oye, Víctor, lo que me estás diciendo no cuadra, ¿no? No cuadra. Hicimos rastreo de tus llamadas y tus mensajes y sí hiciste una llamada. No tenemos el mensaje, a Leslie se la borró, pero sí tenemos una llamada desde tu celular ese día, esa hora. Ayúdame a aclarar la inconsistencia. Ayúdame a encontrar por qué no hay coherencia entre lo que me estás diciendo y la evidencia conocida, ¿se ven? Pero ¿cómo voy a detectar correspondencia y coherencia si no soy experto en contexto? Les dije que no podía mencionarlo hace rato, sino hasta este momento, ¿no? Entonces, la coherencia es ahora si lo que primero dijiste concuerda con lo que dijiste después. Si no hay dentro de tu discurso fallas
de contradicciones, de falta de lógica, de contradicción de detalles, etcétera, etcétera. Entonces, quédense con esas dos ideas. ¿De qué voy a estar pendiente? Solo de dos cosas. Si dentro del discurso hay coherencia, si no hay contradicciones dentro del discurso. Una chica me decía, hablando de un ejemplo de evaluación de integridad, me decía que ella había sido la más productiva del mundo y que había hecho el trabajo de 4 personas y que, bueno, ella sacaba la chamba de todo el mundo. Y cuando le pregunto, ¿y por qué te retiraste? Por COVID. Ay, oye, pero ¿por qué tú? Si hacías el trabajo de 4 personas. Ah, porque era la más nueva. Oye, pero una empresa, si le tiene que apostar a la novatez, digamos, gente nueva versus la eficiencia, le va a apostar a la eficiencia. ¿Hay alguna razón por la que si hablamos con tu jefe anterior reportaría un motivo diferente de tu salida? Bueno, sí, es que me peleé con la jefa. Ah, ok, eso sí es congruente. ¿Listo? Entonces buscamos coherencia y correspondencia. Ya voy a terminar. Y, bueno, no mi presentación, pero ya está la minita. Y después de eso, ¿qué hacemos? Pongan mucho cuidado con esto. Acuérdense, soy experto en contexto, hice cuestionamiento eficiente, después estuve pendiente de la correspondencia y la coherencia, y antes de confrontar hago un resumen eventual. No saben lo eficiente que es hacer un resumen eventual. A ver, Víctor, me estás diciendo que esa noche estabas en tu casa. Por cierto, el Víctor se estaba echando unos traguitos. ¿No? Estabas en tu casa y que estabas consumiendo bebidas. Y me dices que lo único que hiciste es estar en juegos y no sé qué, que te apareció este video y que te pareció chistoso mandárselo a Leslie. ¿Eso es lo que me estás contando? ¿Estás seguro de que eso es lo que me dijiste? ¿Estoy equivocado en lo que me estás comentando? ¿Quieres corregir algo? Fíjese, se llama asegurar la información. No queremos que el sujeto después cambie su versión y diga, ay, no, es que no puse atención, es que me confundí. No, eso no fue lo que yo dije. Nada. Hacemos un resumen eventual para que la persona confirme verbalmente, sí, eso fue lo que dije. ¿Listo? ¿Eso fue lo que me dijiste, Víctor? ¿Eso es lo que me estás dando a entender? ¿Hay algo que esté confundiendo yo y quieras aclarar? No, perfecto. Entonces, fíjense, aseguro la declaración, confirmo que no se está equivocando. ¿Hay alguna razón porque hay algo que estás confundido y algo que no me has dicho? No. Listo. Y entonces sí, ay, qué soso, apachurré un botón, no, ya. Y entonces, espérame, es que estaba apachurrando, ya. Y entonces sí, nos vamos a la yugular. Ahora sí es momento de hacer lo que se le conoce como retos y desafíos. ¿A qué se refiere retos y desafíos? A ser consciente al entrevistado de la inconsistencia en su discurso. Pero fíjense qué interesante. Mucha gente, muchos entrevistadores, no muy buenos entrevistadores, ¿qué hacíamos? Empezábamos por retos y desafíos. A ver, Víctor, ¿qué onda? Tú le mandaste eso, ¿verdad? A ver, ya dime la verdad. Empezábamos por ahí. Las entrevistas creíamos que eran más eficientes si empezábamos confrontando. ¿Sabes qué? Tengo evidencia que dice que tú mandaste algo a esta chava. A ver, ya dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Pésimo, pésimo. Es la quinta fase. Fíjense, es la quinta fase de mi entrevista. Sí tengo que hacerlo. Sí le tengo que decir, a ver, aquí hay algo que no me concuerda, Vic. Aquí hay algo que no cuadra. Y acuérdate, es tu mejor oportunidad para aclarar inconsistencias. De otra manera, esto no te ayuda y se va a tomar una decisión que podría perjudicarte. Y es mi obligación hacértelo saber para que juntos encontremos una buena explicación de por qué de esta inconsistencia. Primero me dijiste esto y ahora me estás diciendo esto, ¿ok? Terminé con mi segundo bloque de mi presentación. La primera era hablar un contexto de las diferentes estrategias de entrevista e investigación. Les hablé lo de la ONU, les hablé del lenguaje corporal, del lenguaje verbal. Segundo bloquecito, les dije, la mentira no surge por sí misma. El que una persona esté mintiendo o esté diciendo la verdad no provoca por sí mismo que se le note. Hay alguien que tiene que provocarlo. Y ahí tienen probablemente una de las mejores secuencias de entrevista para provocarlo. Y entonces sí, ya vamos de bajadita. Ahora sí ya vamos de bajada. Ya viene lo más fácil. ¿Y a qué se refiere? Bueno, hablo de un cierre, pero voy a brincar esta fase del cierre y me quiero centrar en mi análisis, ¿no? En mi análisis. Parece ser que uno de los protocolos de análisis del contenido verbal, porque ese es mi tema, ¿no? Uno de los protocolos de análisis del contenido verbal y probablemente uno de los más eficientes es el que se le conoce como CBCA, ¿no? En inglés significa
Criteria-Based Content Analysis, análisis de contenido basado en criterios. Lo pueden encontrar como CBCA si lo buscan. Ya saben que el señor Google da mucha información, ahora es la inteligencia artificial, encuentran un montón de información. Porque seguramente alguno de ustedes va a quererlo leer con más detalle, porque mi trabajo es presentárselos hoy de manera general, ¿no? Obviamente un entrenamiento que cualquiera de ustedes que son expertos en entrevista dirían, a ver, Rodolfo, nadie se vuelve experto en entrevista por 40 minutos de plática, pero los que sí lo son van a reconocer muchas herramientas que probablemente ya están utilizando o que les van a servir para entrenar a personal a su cargo, para volverse más eficientes en estas estrategias de entrevista. Bueno, y el protocolo se llama CBCA. Seguramente van a encontrar mucho material. Bueno, yo también se los compartí, ¿no? Para que lo tengan a la mano. Pero son criterios, son 19 criterios y vamos a repasar alguno de ellos, ¿no? O sea, ¿de qué tengo que estar escuchando? ¿De qué tengo que estar pendiente? ¿O qué cosas hay en la historia de una persona? Cuando una persona nos está platicando cosas, ¿qué detalles, qué características nos permiten distinguir, diferenciar? Le llamamos discriminar entre, él está diciendo la verdad o él está mintiendo, ¿no? Yo les dije que son dos grandes, ¿no? Son dos grandes. Es la coherencia y la correspondencia. Pero la correspondencia y la coherencia se subdividen en 19 indicadores. Los últimos 3 no los vamos a ver porque son indicadores solamente para víctimas de agresiones sexuales. ¿Qué tipo de discurso típico es de veracidad o de engaño en una persona que es víctima de una agresión sexual? Pero bueno, voy a pasar en estos 5 minutitos que me quedan. Voy a platicar con ustedes brevemente de... Acuérdense, si ya hice mi chamba bien, si ya seguí mi procedimiento de entrevista correctamente, ¿por qué? Porque sé que la culpabilidad, el engaño, la mentira, no se nota por sí misma. Acuérdense, alguien la tiene que provocar. Bueno, ya hice mi ejercicio para que se le note a la persona si está diciendo la verdad, está mintiendo. Ya, ahora sí, como dije en medio de broma, ahora sí ya vamos de bajadita, ya está todo, ya está la mesa puesta, ¿no? Ya está el diseño realizado. Ahora solamente tengo que poner atención a si están presentes o no los indicadores de engaño. Quería comentarles algo. Hay una frase que en psicología decimos que una golondrina no hace el verano. Y quiero que pongan atención en esto. No porque aparezca un indicador significa que está mintiendo. No porque aparezca un indicador quiere decir que está diciendo la verdad. Es el conjunto de... Si de los 19 criterios, pongan atención, si de los 19 criterios se cargan significativamente hacia el engaño, probablemente la persona está mintiendo. Si los 19 criterios se cargan en su mayoría hacia la veracidad, probablemente la persona está diciendo la verdad. Entonces vemos una carga, ¿no? Lo que estamos buscando es una carga. ¿Hacia dónde se carga la actividad verbal del sujeto? ¿Hacia contenidos típicos de veracidad o hacia contenidos típicos del engaño? Una estructura lógica, fíjense qué fácil. Esto probablemente no necesitaría leerlo con ustedes porque les dije, en este punto ya es muy fácil. Es nada más buscar esos criterios. Porque no son al azar, no fueron arbitrarios. Alguien estudió que típicamente una persona que está mintiendo, su discurso no tiene estructura lógica. Su discurso no tiene estructura lógica, no tiene coherencia y los segmentos no son consistentes entre sí. A diferencia de un discurso verídico, donde sí hay una estructura lógica, sí hay un contenido coherente, sí hay un contenido congruente. Y ya lo vieron, tanto consistencia interna como externa. Interna es, dentro de tu discurso no hay contradicciones. 2, entre tu discurso y la evidencia tampoco hay contradicciones, ¿no? Siguiente, es bien interesante, producción desestructurada. Díganme si no les ha pasado que a veces uno está poniéndole mucha atención. El pobre del Vic, ya me agarré al Víctor de ejemplo, ¿no? Pero, Víctor, cuéntame qué pasó. Es que mire que entonces, bueno, para esto, y bueno, entonces, a ver, Víctor, no te estoy entendiendo nada, no manches, a ver, no se entiende nada. Y mira que estoy poniendo atención, mira que estoy poniendo mucha atención a lo que me dices. Cuando nos pasa como entrevistadores que después de una entrevista nos quedamos igual que cuando empezamos y no le entendí nada, de verdad no entiendo qué me dijo, es más probable que la persona esté mintiendo a cuando la persona nos da una narrativa bien estructurada
que a la primera decimos, ya te entendí, me quedó muy claro qué es lo que me tenías que decir. ¿Por qué? Porque la verdad por sí misma tiene una estructura lógica, organizada y congruente. Cuando estamos mintiendo hay mucha producción desestructurada. ¿Listo? Bueno, voy a pasar rápido por otros. Repito, lo pueden leer ustedes. Ya vieron la esencia. Repito, esto es ya nada más que buscar. Esta yo creo que muchos entrevistadores la confundimos. Muchos entrevistadores creíamos falsamente o erróneamente que la persona que da poquitos detalles es la que está diciendo la verdad. Nada, llegué, jefe, y cuando contamos ya estaba el faltante. No sé, no tengo ni idea qué pasó. O sea, creíamos que la persona que era muy concreta, muy puntual y muy específica estaba diciendo la verdad. Falso. Los seres humanos, cuando no queremos que se detecte el engaño, intentamos no dar mucha información. Sabemos que mientras más información demos, más probable es que se detecte que estoy mintiendo. Entonces, ¿qué hace una persona veraz? No tiene miedo de dar detalles. Da detalles de personas, de lugares, de características, de colores, de olores, de percepciones, de todo tipo. ¿Listo? Y bueno, voy a ir cerrando. Busquen anclaje contextual. Casi siempre una persona veraz, cuando te cuenta una idea, la idea está metida en un contexto. ¿Qué quiere decir que está metida en un contexto? Ese día estaba lloviendo muchísimo, no tienen ni idea. Llegué tarde a la oficina, de hecho, llegué tarde a la tienda, llegué tarde al trabajo ese día. Estaba lloviendo horrible, ¿no? Entonces, y para acabarla, ese día tuve un problema con mi hija, que la escuela y no sé qué. La gente veraz da contexto, ¿saben? La gente veraz inserta la historia dentro de un contexto. El mentiroso cuenta ya, nada, llegamos y ya no estaba, ¿no? No da contexto, ¿no? Algunas muy curiosas, estas me gustan mucho y con estas termino. Repito, las pueden leer seguramente. Me encanta cuando la persona describe interacciones y cuando reproduce conversaciones. Y con esta cierro, que es que reproduce conversaciones o describe interacciones. Iba yo conduciendo mi vehículo y hace esto con las manitas, ¿no? Iba conduciendo con un vehículo y entonces en eso se me atraviesa otra camioneta de reparto. Entonces cuando se me atraviesa, pues le golpeé, le dije, pues, ¿qué te pasa, no? Y en eso se baja un tipo y cuando me estoy bajando un tipo, otro por la espalda me apunta con un arma y dice, ya, no te muevas porque te vamos a matar. Ay, entonces le dije, no, ya estuvo. Ese es un ejemplo perfecto de descripción de interacciones y de reproducción de conversaciones. La persona no solamente te cuenta qué pasó, sino que lo ejemplifica con su discurso corporal, pero además repite cómo se habían dado las conversaciones e incluso hasta hace la voz, ¿no? Y entonces el tipo que estaba por detrás de mí me dice, y hasta hace la voz del asaltante, etcétera. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta serie de elementos. Repito, los demás los estaba ya leyendo con ustedes, muy probablemente por interés personal pueden leer los diferentes criterios que no requieren mucha explicación. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por aquí continuamos con el periodo de preguntas y respuestas por parte de nuestro conferencista. Hemos recibido comentarios que les ha gustado mucho la conferencia, muchos estuvieron esperando y preguntando por tu intervención y la verdad es de que estamos muy contentos de tenerte aquí, pues prácticamente el día de hoy ya con toda la información, toda la comunicación que tienen y les agradecemos mucho todas sus preguntas. Voy a estar por aquí recibiendo y leyendo las que ustedes nos comparten. ¿Alguna duda? Por favor, no sean tímidos, pregunten, aprovechen ahorita la oportunidad que tenemos para poder pues ahí hacer la comunicación directa y que puedan ahí, por ejemplo, algún otro colaborador que tenga por ahí alguna duda que pueda compartir con alguno de ustedes que tenga también esa duda. Entonces, bueno, los invito a que sigan pues con esta parte de la retroalimentación que tenemos. Por aquí, por ejemplo, ¿tú consideras que el retail está preparado? ¿Que el retail está bien comunicado con esto que tú nos compartes? ¿Crees que hay una buena sinergia o que estén adelantados o estén atrasados? ¿Tú qué consideras que puede algo que me parece muy interesante, si se fijaron en el documento de la ONU, el que mostré muy al principio, es que mucha de la información que tenemos hoy en día validada por evidencia se acaba de publicar recientemente. Okay. Parece ser que publicaciones viejas que teníamos en el ámbito de las entrevistas de investigación eran muy del ámbito policíaco, sin ser despectivo con el ámbito policíaco, muchos provenimos de ese ambiente, o del ámbito de inteligencia,
y eran solamente por intuición. Por ejemplo, por intuición mucha gente pensaba: amenázalo, intimídalo, presiónalo, dile que vas a mandar a traer la patrulla, que te lo vas a llevar, que no se le va a acabar, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces eran estrategias de entrevista, no estaban mal, lo que pasa es que no teníamos otras, ¿no? Entonces, no solo el retail, estoy hablando en general. Todos los entrevistadores y los expertos en entrevistas de investigación hemos ido aprendiendo, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Y eso significa que, pues, de 2 años para acá hemos aprendido mucho, hemos aprendido muchísimo. Muy bien. Y por ejemplo, ¿tú qué consideras que deben de tener con su equipo? ¿Qué comunicación deberían de involucrarlos? ¿Qué decisiones deberían de tener ellos para que el equipo y todo combine perfectamente y puedan llegar a un resultado pues óptimo, el esperado? Pues bueno, yo pienso que esto es como en cualquier escenario. Probablemente no entendí muy bien la pregunta de quién con quién, pero el que lleva a cabo la entrevista probablemente tiene mucho que ver con lo que platicaba, que haga una muy buena preparación y que no se aviente a hacer entrevistas sin: a ver, siéntate tantito, tráeme todo lo que tenemos, vamos a analizar la información, qué testimonios tenemos cámaras, tenemos registros de algo, o sea, hacer el procedimiento, ¿no?, de preparación. Y una vez que hacemos un buen procedimiento de preparación, entonces sí, seguir las fases. Perfecto. Supongo que eso sería mi recomendación. Aquí muchos nos comentan: excelente ponencia, que es muy interesante, maravillosa tu clase como siempre. Muchas gracias, es muy útil tu ponencia, nos comentan. Por aquí Luis Antonio Díaz dice: ¿Crees tú que estas técnicas se pueden utilizar en el retail? ¿Esto debería hacer que se contrate personal especializado para realizar este tipo de entrevista? Qué interesante. Obviamente la respuesta es que sí, ¿no? Claro. Pero quisiera explicarlos por qué. Okay. No siempre se tiene que contar con un experto externo, porque el experto externo en entrevista probablemente tenga que aprender contexto, empezar a hacer indagatoria. ¿Y quién mejor que ustedes, que llevan muchos años en el contexto y ya saben cuál es el modus operandi, por ejemplo, para cometer ciertas faltas? Si yo me fuera a sentar y hacer una entrevista, yo tengo 30 años haciendo entrevistas, ¿no? Y si yo me fuera a sentar, tendría que empezar prácticamente de cero. A ver, háganme entender cómo es el modus operandi para que alguien pueda cometer ese tipo de falta en particular, ¿no? Okay. ¿Qué es un mermero? ¿Qué es un...? Ay, no sé, ayúdenme a entender esos contextos para poder hacer una buena entrevista. Pero ustedes, que ya lo conocen, hay algo que no solo en la entrevista de interrogatorio, en todas las disciplinas es una combinación de habilidades y destrezas y una formación académica. Es decir, no nada más es necesario que yo sea muy bueno para lo que haga y lo conozco, sino tengo que tener herramientas, es decir, un procedimiento más mi experiencia. Entonces, yo supongo que algo muy inteligente sería, a lo mejor institucionalmente, darse tiempo de entrenarse. Yo haría eso, darse tiempo para entrenarse y volverse expertos, porque si contratan a un experto, empezar a mandar a toda la República, ya tienen ustedes expertos en toda la República, claro. Solamente es más fácil juntar a toda esa gente, hacerlos expertos en este tema, y muy probablemente van a hacer una chamba mucho más eficiente. Perfecto. Por aquí nos comentan: ¿qué libro recomiendas para estas técnicas? Yo leería ese que les pasé, el de la ONU. Es un buen resumen, es un muy buen resumen de las mejores estrategias de entrevista. A mí me gustan mucho publicaciones científicas que hoy en día casi ninguna cae en libros, y los que conozco son en inglés, se llaman así: Investigative Interviewing, entrevistas de investigación. Seguramente hay alguno en español, estoy aquí todo malinchista, sí, claro. Pero como entrevista de investigación, Dr. Shepard, Dr. Bull, hay un montón pero los conozco por revistas. Si no me escriben, yo tengo un montón de publicaciones, ¿no? Y a sus órdenes puedo pasárselos. Perfecto. Por aquí Orlando Álvarez de Casa Ley nos comenta: contamos nosotros con un grupo especializado en atender estas dinámicas, lo cual considero que sí ha mejorado los resultados de las tiendas y los procesos en general. Sí. Ahí nos comenta que a ellos les ha funcionado. Y seguramente tiene que ver con que los formaron, los entrenaron, les dieron buenas estrategias de entrevista, porque repito, ¿no? Lo que antes le decíamos de broma, técnicas del FBI, ¿no? Fuerza bruta indígena, ¿no? Que uno llegaba y amedrentaba a la gente y le empezaba a golpear. A veces no era tan útil. Bueno,
pudo haber sido útil hace muchos años. Hoy en día parece ser que se requieren mejores estrategias, ¿no? Para hacer buenas entrevistas. Perfecto. Por aquí nos comentan, Luis Antonio dice, lo que sucede que en el retail se retiene para poner a disposición de la fuerza pública, ya que el personal de seguridad no se relaciona con los retenidos. Esto sucede en Chile, nos comenta. Entonces, ahora, yo creo que este es un comentario muy inteligente porque no todas las herramientas deben de solucionar todos los problemas. Es decir, hay una solución específica para cada problema y a veces de veras en la entrevista no hay manera, ni hables con él, a ver, mételo en el cuarto ya que se lo lleven. Está bien, o sea, no quiere decir que la entrevista debería ser una herramienta mágica para todos los problemas, como no lo es ningún problema, ninguna herramienta. No existe una sola herramienta en este planeta que arregle todos los problemas. Sí, claro. Por eso tenemos especialización de herramientas. Todo depende de cada situación. Por aquí Aníbal Mercado nos comenta, buenas tardes, la pregunta es viable, recomendable que la persona redacte lo sucedido. No es buena idea. Qué buen comentario, porque hasta hace años se pensaba que el análisis de una declaración escrita era altamente confiable. Piensen en esto, yo soy experto en entrevistas y tengo que hacer reportes de cada una de mis entrevistas. Es súper complejo hacer un informe. A veces el mismo cliente dice, a ver, no entendí, no me quedó claro, y a veces, ojo, yo que me dedico a hacer reportes, tengo que leerlo varias veces hasta que se entienda. Ahora pónganse a pensar que a veces un sospechoso, un entrevistado, no es una persona muy letrada, no es académicamente muy eficiente, no se dedica a hacer informes, entonces no nos va a dar mucha riqueza más que sus habilidades de lectoescritura. Y la otra, si es muy inteligente, lo va a cuadrar perfectamente para que suene muy lógico. Entonces no parece ser una buena herramienta, o no hay estudios, Hay uno que se llamaba Scan y resultó que era falso. No parece buena idea. No hay nada como la interacción humana y ser yo el que presiona cognitivamente al evaluar. Oye, por ejemplo, la persona que va a dedicarse a hacer estas técnicas, a lo mejor a entrevistar, ¿qué habilidades debe de tener? ¿Cuál es la técnica que ellos deben de tener fundamental? Ok, por aquí nos comentan, yo creo que han de tener por ahí un poco la duda, a lo mejor para la selección de su personal, que tengan ahí algún adecuado, ¿no? Alguna persona que pueda justamente pues llevar a cabo esta técnica. ¿Alguna recomendación que le quieras dar a las personas que quieren implementar estas técnicas? Yo creo que con base en estas preguntas tan inteligentes que escuchamos, yo pienso que la idea central sería hacer una transición entre la experiencia ya adquirida y el conocimiento adquirido por años de investigación, de observación de incidentes, de ilícitos, y convertirse en expertos. Y ahora, ¿cómo investigo esto? Y repito, no hay que encontrar el hilo negro, no hay que inventar el agua tibia, ya está investigado y se conocen los mejores protocolos, simplemente entrenarnos e implementarlos. Perfecto. Pues mira, seguimos aquí recibiendo felicitaciones, por ahí mucho aplauso por parte de las personas que aquí nos están viendo, que agradecen justamente que compartas esas prácticas que la verdad yo estoy segura que las van a poner en práctica en sus empresas, en su personal. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte a nombre de ANTAD, reconocer tu esfuerzo, todo lo que son tus conocimientos, que estamos muy seguros que a nuestros asociados y nuestros oyentes están aquí justamente muy encantados con tu intervención. Te agradecemos nuevamente todo tu tiempo y disposición para poder compartir con nosotros todo tu conocimiento y bueno, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas felicidades. Gracias. Ok. Paramos acá.